Vamos a tener una predicación bibliográfica porque el mensaje de hoy es completamente bibliográfico y es un mensaje que nos va a mostrar muchos aspectos de la vida cristiana y de la vida, cómo tenemos que comportarnos en el cristianismo y el espíritu con el que tenemos que vivir siempre delante del Señor. Bien, oramos primeramente. Padre, gracias por esta tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, que han venido principalmente, espero yo, por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que el púlpito es central al culto que nosotros brindamos a Dios. El púlpito es central, la palabra es central a lo que hacemos. Porque cuando Dios nos habla, entonces somos bendecidos, somos prosperados. Señor, sabemos muy bien que tú eres el que hace nueva todas las cosas. Y sabemos muy bien, Señor, que tu palabra ha de transmitir a nuestras vidas la vida de Dios y podremos así entrar en el arrepentimiento que nos hablaba hace poco el pastor Jorge. Señor, que esta sea una puerta que tú abres para darnos el arrepentimiento. Señor, es tan fuerte, es tan complejo cuando nuestras vidas no están rendidas a ti. Tú empiezas a escarbar en medio de nuestras vidas y nos damos cuenta que estamos muy mal de repente, Señor. Y esto nos debe llamar la atención para que nos volvamos a Él. Como decía el mensaje que leía el pastor Jorge, que tenemos que volvernos a Él. Jeremías dice, volvámonos a Él con todas nuestras fuerzas. Dios mío, coloca en mí esa gracia que necesito para transmitir esta verdad, porque aquí hay verdades muy grandes y muy poderosas. A ti sea la gloria, la honra, ahora y siempre. Amén. Dele un aplauso al Señor para calentar las manitos por lo menos, ¿no es cierto? Vamos a calentar las manitos. Y también vamos a seguir con el libro de los Hechos. Yo no sé a quién se le ocurrió de estudiar el libro de los Hechos, pero aquí estamos, estudiando el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos nos dice cosas bien fuertes y ay. Yo creo que hay que sujetarse hoy día nos vamos a tener que sujetar, porque este es un mensaje que realmente a mí especialmente me voló los sesos y me pone en una situación, incluso yo mismo ayer deseaba como escapar lejos de Dios y no estar cerca. Ojalá no estar tan cerca, porque era como me hacía temblar un poco. Y pienso yo que esto nos va a ayudar también para poder volvernos con todo el corazón. Jorge decía, no un 50%, no un 60%, volvernos a Dios, sino el 100%. De eso se trata. Bien, no voy a leer la escritura porque en todo el mensaje que voy a decir, voy a leerla de todas maneras, ¿ya? Y vamos a estar en el capítulo 7, donde tiene por un título que puso la Sociedad Bíblica. Recuerde que la Sociedad Bíblica pone un título, pero muchas veces no corresponde al relato que nosotros leemos. Y en realidad aquí nos vamos a dar cuenta que esta defensa y muerte, bueno, lo único que puede corresponder es la muerte de Esteban. Pero la defensa no es así, porque Esteban no se defiende, sino que más bien
A él lo están acusando de algunas cosas, recuerde que de la ley, lo están acusando de la ley, de que él quería como cambiar las costumbres y que Cristo vendría también a eso mismo, a cambiar las costumbres del pueblo y de la ley que había sido dada por Moisés. Ellos hablan de Moisés como que si Moisés era lo más grande que ellos tenían y en realidad sí era un gran hombre de Dios que fue usado para dar la ley al pueblo. Entonces, la pregunta del sumo sacerdote que le hace, dice el verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Referente a lo que era la acusación que se le hacía a Esteban, por causa de que él decía que vendría Jesús y que de alguna manera, o sea, ellos pensaban que vendría Jesús y les vendría a cambiar las costumbres y también lo del templo, que era lo más sagrado para ellos. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que esta pregunta del sumo sacerdote aparece con un matiz pareciera de equidad, de justicia para tratar el tema. ¿Es esto así? Como que para él como que quería decir, bueno, si no es así o es así, vamos a tomar el tema como corresponde y vamos a ver si eres culpable o no eres culpable. Sin embargo, hay un prejuicio injusto en sus palabras, en las palabras de este sumo sacerdote, hay un prejuicio y sabemos que muchas veces la gente es prejuiciosa para lo que muchas veces tiene que ver con las cosas del Señor. Emitimos juicios y prejuicios que tenemos nosotros mismos. Y esto fue lo que tuvo el motivo de la pregunta de este hombre. En decirle, ¿es esto así? La respuesta, amado, de Esteban puede que suene no muy puede sonar absurda o puede sonar un poco fuera de lugar, porque si se le está preguntando esto es así, entonces tenemos la gran oportunidad de defendernos y decir, no, yo no dije eso, en realidad lo que yo quise decir era esto otro, porque en realidad, amados, estaba en juego la vida de él. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta que Esteban no se está defendiendo. Y amados, cuando nosotros prediquemos la palabra y alguien nos juzgue por estar diciendo la verdad, no nos defendamos porque Dios es el que sabe muy bien cómo nos va a defender o tal vez tendremos que dar la vida si es necesario. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida? Sonaron muy poco. Es que es difícil. No es muy fácil. No es fácil ni para el que predica, ni para ustedes, ni para ninguno, porque, amados, todos nosotros tenemos ese mecanismo de autodefensa y de querer resguardarnos de lo que es la muerte. Entonces, la respuesta de Esteban puede sonar fuera de lugar y absurda. Pero mientras nosotros vamos a observar las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la respuesta de Esteban es más acertada de lo que nosotros pensamos al leer así rápidamente. Esteban dice que los llevó desde los días del comienzo hasta sus propios días, desde que el pueblo andaba en los lomos de Abraham hasta los días en que estaban ellos. Y esto es algo que nos debe a nosotros motivar, porque aquí nosotros vemos a un Esteban lleno de fe. Esto de estar lleno de fe es que es una persona que está lleno de la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios morando en su vida. No simplemente tenemos el concepto que yo creo por una casa, yo creo por un auto, yo creo por un buen trabajo. Ese tipo de fe no es la que el Señor quiere que nosotros estemos llenos. El estar lleno de fe es cuando estamos llenos de la palabra de Dios.
porque este es el caso más relevante de las Escrituras, donde nosotros podemos ver que hay un hombre que está lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder para testificar acerca de Cristo. Y esto es tan importante para estos días. Esteban fue acusado, amado, de apóstata y rebelión y de querer derrocar la religión y el culto a Dios. De eso está siendo tratado Esteban de una manera injusta, por supuesto, pero Esteban, amado, les habla de ese celo por la ley y que siempre tenían los padres en sus bocas y que estaban hinchados con la gloria de su nación. Ese es el problema. Ellos tenían en la boca a los patriarcas, ellos tenían un celo por el templo y amados hermanos, tenían una especie de jactancia por la nación. Oh, la nación de Israel, la nación de Israel, la nación que tiene esto, que tiene la ley, que tiene el templo, que tiene esto, que tiene esto otro. Amados, ese es un gran problema cuando nosotros no sabemos cuál es lo medular de todo lo que Dios quiere que nosotros estemos atentos. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces Esteban les habla que no tienen por qué enorgullecerse, sino más bien les exhorta a arrepentirse, amados, de las corrupciones de sus padres, porque eran grandes y tantas que debían avergonzarse y humillarse. Había mucha corrupción respecto a esto del templo. No es Esteban el único mártir que es apiedrado, amados hermanos, sino que nosotros vemos en la historia que hubieron otros, así también Jeremías, amado, fue apiedrado también de la misma forma, pero hay otros que fueron también muertos entre el altar y el templo. Ahí mismo, entre el altar estaba justamente este hombre, fueron apiedrados y muertos ahí mismo. Por eso la nación, el templo y todas estas cosas, amados, a veces la gente se enorgullece de estas cosas, pero cuando hay corrupción de este tipo de cosas, entonces no tenemos por qué enorgullecernos de esas cosas. No hay por qué enorgullecerse. Entonces, amados, también Esteban les dice que Dios los había llamado a ser un pueblo peculiar, un pueblo especial. No es un llamado a que nosotros nos jactemos de cosas que vamos alcanzando en la vida, sino más bien de que seamos un pueblo especial, un real sacerdocio, como hoy día ya conocemos a través del Nuevo Testamento. Conocemos que somos un pueblo, un sacerdocio especial, una nación santa, un real sacerdocio, una nación adquirida por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. Por eso no hay nada de qué jactarse, porque así como andan muchos hoy día en la calle tirados, algunos borrachos, unos drogadictos, otros asesinos, podríamos llamar de todo, violadores, amados, Dios ha tenido también misericordia de ellos y los ha rescatado. Es tan bueno y tan hermoso. Mi esposa me contaba que está leyendo un libro donde había una madre que ella no sabía, no conocía nada de Dios, y esta mujer realmente le dan un tratado, ¿no es cierto? Y ahí aparece, y porque ella sabía que su hijo era homosexual. Este niño era homosexual y dijo, un día llega a la casa: mamá, soy gay.
Y la mamá dijo, oh, no le gustó y empezó, ella no tenía nada idea de Dios. ¿Y qué pasó? Que esta mujer dijo, pero yo tengo que luchar por mi hijo, no voy a aceptar que él sea así, no siendo cristiana. Y entonces, amados, le dan el tratado y en el tratado aparece la palabra de Dios, dijo, aquí está la mía, aquí me voy a agarrar de todo. Y se agarró de Dios, amado, con todas sus fuerzas, y ella entendió lo que decía nuestra pastora Katy en la mañana en el devocional. Decía que debíamos orar por nuestros hijos, ¿se acuerdan? Y debíamos orar a tal grado de que debiéramos orar por las siguientes generaciones. Y fue tanto que esta mujer empezó a interceder por su hijo día y noche. Empezó a estudiar las escrituras, se llenó de la palabra de Dios. Y ella no dijo, yo no voy a parar hasta que mi hijo se vuelva a Dios. Y amados, ella empezó a orar años y años y años. Pero este hombre fue totalmente, si se quiere, más se metía en la homosexualidad, a tal grado que lo conocían de las partes más increíbles. Era un hombre que se metió con la gente de alta alcurnia y, amados hermanos, todos lo conocían por el gay y el homosexual, y se había metido con más hombres todavía y era peor la vida. Pero esta madre oraba y no paraba de orar. Y amados, ¿qué pasa? Que hasta que este niño fue llevado preso, hicieron una redada y fue tomado preso. Y entonces cuando uno estudia la escritura se da cuenta cómo Dios empieza a obrar, porque este hombre fue llevado allá a la cárcel y de la cárcel llama a su madre y le dice, madre, estoy en la cárcel. Y ella dijo, gloria a Dios, empezó el regreso de mi hijo a la vida normal, porque entendió lo que venía. Y allá en la cárcel él empezaron a estudiar la palabra, encontró un Nuevo Testamento y él lo estudiaba, porque él también quería salir de esta situación. Todos abandonaron su vida. ¿Y qué pasó? Que este joven empezó a estudiar el Nuevo Testamento, se lo había leído 3, 4 veces. Y empezaron a juntarse uno y otro, hasta que de repente este niño sale de la cárcel, este joven, y empezó a predicar el evangelio. Y la intercesora por excelencia que tenía era su madre. Él predicaba y su madre detrás de él interceder, porque cuando tú entiendes esta cosa, entonces Dios respalda esa situación. Yo siempre que tengo una necesidad, un problema, mando a orar a mi esposa. Pero no porque yo no quiera orar, sino porque yo voy a hacer una cosa, un trámite, y le digo, ora. Y ella se mete a orar y empieza a orar por mí. Y yo sé de que me va a ir bien porque tengo una intercesora que está por mí orando. Y es importante eso. Dios nos llama para ser un pueblo peculiar, un pueblo especial, un real sacerdocio. Entonces, Dios nos llama para que seamos diferentes. Y amados, Esteban le dice, antes que existiera ningún templo, incluso antes que existiera Moisés, fueron formados con el modelo celestial. Ustedes no había ni templo, ni estaba ni Moisés, pero fueron llamados a ser un pueblo celestial y el modelo ya estaba trazado. El modelo, el designio de Dios ya estaba trazado para Israel, para que fuera un pueblo especial. Pero ¿sabe? Nosotros siempre nos metemos en las mismas cosas. Siempre que estamos, en vez de adorar a Dios, terminamos adorando cualquier otra cosa. Entonces dije yo, el título dice que Esteban se defiende. Pero la verdad es que Esteban no se defiende. Lo que hace Esteban es dar testimonio de la verdad y del poder de Jesús. El verso 2 dice que
Rápidamente vamos a ir leyendo. Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ya cuando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esto es tan importante entenderlo. Amados, aquí Esteban le hace ver que Dios los escogió en Abraham a ellos, y Dios escoge a Abraham no en Jerusalén. No lo escoge en Jerusalén, sino que lo sacó de Mesopotamia antes que morase en Harán. Esto es importantísimo tenerlo claro, porque toda esta jactancia que a veces tenemos es que aquí estuvieron el patriarca, es que aquí estuvo sentado mi obispo y mi obispo se sentó aquí, yo no me siento más porque aquí está la unción del obispo. No, amados, hay gente que pone al obispo aquí, ¿no es cierto? Se sientan, a veces hay asientos detrás de los púlpitos y nosotros conocemos muy bien esa historia, los que venimos de la iglesia tanto. Porque esto sale para afuera, después me van a decir, anda tirando palos para allá. No. Es la historia que hemos tenido como creyentes. Y habían personas que no se querían sentar donde se había sentado el obispo. Y empezamos a adorar cosas que no corresponden. ¿Me entiende? Entonces, Dios lo escogió en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y esto nos da a entender una cosa bien interesante. Dios no está limitado a un lugar para llamar y escoger a alguien. Dios no está limitado a un lugar. Entonces ellos pensaban que todo tenía que suceder en Jerusalén, en el templo y la ley, que Moisés y todo este tipo de cosas. Pero al final, amados hermanos, esto es un gran problema. Porque no es el lugar el que determina el llamado de Dios para una persona. No es. Nosotros podríamos decir, bueno, este lugar es un lugar que no me gustaría. Que nosotros también cuando llegamos acá podríamos haber dicho, Cerro Navia, qué bueno puede salir de ahí. Qué bueno puede salir de esta comuna. Pero amado, Dios quiere levantar algo y lo va a hacer. Y no importa el lugar, puede ser el lugar más malo de la tierra. Pero Dios se ha querido manifestar y la gloria de Dios vendrá igual. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No es la geografía, sino es cuando los ojos de Dios y su amor en aquel lugar están puestos. Dios de la parte más terrible puede colocar sus ojos y su amor. De hecho, para venir al cristianismo tenemos que tener conciencia de nuestra propia miseria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Esta gente pobre en espíritu son aquellos que reconocen primeramente su propia miseria. Por lo tanto, no es la geografía, sino es cuando los ojos de Dios y su amor en aquel lugar están puestos. Hechos 7, 5 al 8 dice: hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios que está haciendo a Abraham. No se olvide de esto. Pero Dios le dice a Abraham lo siguiente. O sea, más bien relata lo que pasó con Abraham. Y dice que no le dio herencia en ella, ni aún para asentar en un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión
y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Vamos por parte. Dios no le dijo en el verso 3, ponga el 3, dice el 3, sal de tu tierra, de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Amados, hemos recibido palabras a veces de gente que nos dice que una persona tiene que tener una visión clara de lo que tiene que hacer. Pero cuando hay un llamado de Dios, a veces no tenemos todo claro. En el llamado de Dios no podemos decir es que Dios me llamó, me dijo, me mostró los diseños divinos, me mostró esto, me mostró aquí, tengo la visión clarita y entonces todos vengan y síganme. Con Abraham no fue así, porque Abraham es el padre de la fe de todos los creyentes, ¿sí o no? Entonces, Dios no le dijo, deja tu tierra y tu parentela para llevarte a la tierra que yo te mostré. Yo te mostré una tierra y a esa tierra te voy a llevar. Esa tierra tiene pasto, tiene aquí, es buena tierra, tiene árboles. No, Abraham no tenía ni idea dónde iba a ir. La Biblia es más clara todavía en decir, en el libro de Hebreos me parece que sale, donde dice que Abraham salió sin saber dónde iba. Eso sí que es como medio extraño este llamado. Llamado es que por eso nosotros decimos que el llamado de Dios es irresistible a la vida de un hombre. El llamado de Dios, tú podrás estar en la mejor parte de tu vida ganando mucho dinero por acá o no ganando mucho dinero o teniendo el mejor trabajo, viviendo la vida como quien dice a piacere, pero sabes, Dios si te llama y te dice, ven, sígueme, estás frito, no hay caso, tú tendrás que seguirle. Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber dónde iba. Por eso esto de la visión, a veces es que tenemos que tener una visión clara para dónde vamos, sí. Pero amados, recuerden que el dueño de todo el mundo, el dueño de toda la visión es Dios. La visión no la tiene el hombre, la visión la tiene Dios porque Dios sabe lo que va a hacer. Porque amados, si Dios le hubiese mostrado a Abraham, vas a ir a esta tierra. Recuerde que la tierra de Canaán era una tierra árida, no era muy bonita. De hecho, cuando Abraham se tiene que separar con Lot, Lot se va a la parte más verde, donde está todo, está cerca de Sodoma y Gomorra, y después Lot tuvo que salir arrancando de Sodoma y Gomorra porque usted sabe lo que pasó ahí. Pero Abraham se fue a la parte más árida, porque Dios le había dicho que esa era la tierra. Y lo más extraño de todo esto, amado, es que Abraham tuvo que salir en fe. Eso es salir en fe, pues, amados. Salir en fe no es tenerlo todo claro. Porque si tú tienes todo claro, entonces ¿dónde está la fe? Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan y es la convicción de lo que no se ve. Yo no sé por qué le han dado otra definición a la fe en estos días. En estos días se le ha dado definiciones de que, pucha, voy para allá, voy para allá, voy para allá y tengo fe que voy a llegar. No, pero tal vez tienes un anhelo, un deseo de llegar a ese lugar y Dios te permita llegar, pero no quiere decir que es porque tienes fe.
La fe es cuando Dios te habla y te dice, haz esto, y entonces tú sales en fe. Es distinto. Ahí es fe, porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Eso debe estar muy claro en nuestra vida. Entonces Abraham salió en fe, él no sabía dónde iba, él no tenía una visión de lo que pasaría con él. Nada. Abraham solo contaba con una promesa que lo haría padre de muchas naciones. Eso era todo lo que sabía Abraham. Abraham no sabía cuál era la tierra, no sabía qué estado estaba. Más encima tiene otras cosas. Porque aquí comienza algo que nosotros no haríamos, sino que retrocederíamos al instante si Abraham hubiese sabido todo lo que Dios empezó a decirle después. Número 1. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero dice que el verso 5, y no le dio herencia. Abraham no tuvo herencia en la tierra. Dice, ni para asentar un pie. ¿Tú saldrías en esas condiciones? Difícil, ¿o no? ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque Abraham creyó a lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Eso es fe. Creyó. Entonces no le dio ni herencia para sentar un pie. O sea, no fue dueño de nada. ¿Sabe lo único que tenía Abraham en la tierra de Canaán? La tumba. Él compró una tumba y es todo lo que tenía. Y ahí enterraron a José y en fin a todos los patriarcas que vinieron después. Amados, es difícil salir así. Número 2, le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Voy a salir y toda mi descendencia van a ser esclavos y los van a hacer siervos. O sea, para eso quieres que yo vaya, salga de mi tierra, de mi parentela, no voy a tener dónde asentar mi pie, más encima mi descendencia va a ser esclava. Para eso quieres que yo salga de mi tierra. Difícil se ve el asunto. Número 3, le promete que su descendencia tomaría posesión de la tierra después de él, ¿no es cierto? Cuando él aún no tenía hijos. O sea, tú vas a tener tu descendencia, pero él no tenía hijos. Todos sabemos la historia para no seguir contando la historia de Abraham, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién acepta una invitación como esta? ¿Usted aceptaría todas estas cosas en contra? ¿Aceptaría esto? Pero amados, todos nosotros sabemos que la descendencia de Abraham tenía que llegar a Egipto por algunos motivos que son importantes, porque Dios, como todo lo sabe, todo lo ve, amados, aún lo negativo, Dios lo torna en algo bueno para su pueblo. Así que no te asustes porque te está pasando esto, te está pasando esto otro, sino créele al Señor y agárrate de las palabras de Dios, porque eso te va a dar fe y confianza para seguir la vida. Amados, la visión de Dios está más allá de lo que nosotros podemos comprender. La visión de Dios, Él sabe hasta dónde va a llevarte y Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Vas a pasar por valles de sombra de muerte, pero Él estará siempre a tu lado. Entonces, amado, la meta de Dios es que este pueblo, a la vuelta de 400 años,
¿Sabe por qué en realidad tenían que ir allá a Egipto a estar esclavos? Y mantenerse ahí era la única forma de guardarlos como nación. Porque Dios es inteligente, es sabio. Los guardó como nación en la tierra de Gosén. Y amados, solo ahí ellos se mantuvieron sirviendo a Dios, amando a Dios. Dios levantó gente para que ellos pudieran estar ahí, de alguna manera manteniendo esa fe y esa confianza aún siendo esclavos. Y amados, ¿qué sucede? Que no había pasado todavía la maldad del amorreo, del eteo, del gergeseo, y todos, como decimos, los que terminaron en eo. ¿Se acuerda la hermana Rosita de eso? ¿No es cierto? Y era por eso, porque todas estas naciones cananeas, amados, tenían costumbres medias extrañas. Como hoy día nosotros tenemos que ser guardados de toda costumbre, de toda situación que estamos viviendo. Amado, usted sabe que en Talcahuano quisieron hacer un experimento social con los niños y los manosearon, hicieron todo con esta nueva ideología de género y con esta nueva manera de enseñar la sexualidad. Entonces, amados, nosotros tenemos que saber guardarnos. Hay lugares de refugio. La iglesia es el lugar de refugio donde tú puedes permanecer seguro, tranquilo y vas a ser entrenado para que no te pasen estas cosas. Tenemos que orar por nuestros hijos. La oración de hoy día, mi esposa, yo sentía tan fuerte la presencia de Dios cuando ella estaba hablando, amado, porque sé que fue un devocional justamente para que nos motive a buscar a Dios con toda nuestra fuerza para cuidar y guardar a nuestros hijos. Y Dios hizo eso, guardó al pueblo de Dios, lo guardó en Gosén, aunque fueron esclavos. Por eso todo esto valía la pena obedecer a Dios, ya que el pueblo le iba a servir, porque de esto se trataba esto. Más, dijo el verso 7, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. ¿Qué hizo Dios? ¿Juzgó o no juzgó a Egipto? Dios lo juzgó y, amados, les derribó todos sus ídolos, les derribó todo, amado, y salieron con poder de esa nación y más encima les dieron todo el oro, la plata que estaba, les soltaban las mujeres, le toma, llévate esto otro, porque, amados hermanos, Dios se hizo pago también de todo el maltrato que le hicieron al pueblo de Dios. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esa era la meta. Van a salir de allá y me van a servir en este lugar. Porque ahí empieza esta nación, se empieza a formar la nación y Dios empieza a darle ley que no tenían. Porque, amados, cuando un pueblo no tiene ley, se desenfrena. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. El pueblo siempre hay que tenerle palabra de Dios para que no se desenfrene. Los patriarcas para los judíos, amados, son como los héroes de la nación hebrea. Ellos tienen patriarca, dicen, tenemos los patriarcas, Abraham, Moisés, ¿no es cierto? Jacob, son nuestros patriarcas y se sienten orgullosos de ellos y por eso los ven como héroes. Pero siempre se hablan cosas bonitas de los héroes. Saltó Arturo Prat, ¿no es cierto? Y al Huáscar y el hombre fue valiente y se habla todo lo lindo, lo hermoso de ellos. Pero en este caso, Esteban dice que los patriarcas, menciona a los patriarcas que eran envidiosos. ¿No es cierto? El verso 9, los patriarcas movidos por envidia
vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. Otra cosa, tuve un sueño. Yo tengo un sueño de Dios, dicen algunos. Yo tengo un sueño. Resulta que el sueño de José no era sueño de él. Era Dios soñando a través de José, que es distinto. Porque por lo general nuestros sueños siempre son medios egoístas. Siempre nuestros sueños son, no sé, ojalá yo tuviera una linda parcela con pajaritos, ¿no es cierto?, debajo de un sauce y todo, y corriendo agüita, y sentiría una paz tan grande, dicen algunos. Yo no creo que tú sientas más paz ahí que lo que sientes en la casa de Dios. No confundamos las cosas. Siempre se habla de este asunto. Entonces, dice que eran envidiosos, ¿no es cierto? Pero Dios estaba con José a pesar de que lo vendieron como esclavo para Egipto. José soñó, pero el sueño de José, amados, tenía que ver justamente con el plan que Dios tenía para su pueblo. Porque a través de José es que el pueblo puede llegar a Egipto por toda la hambruna que vino a Egipto, o sea, a todo el mundo. Y si José no está ya en Egipto, entonces no hubiesen podido pasar el hambre, hubiesen muerto de hambre nuestros padres, dijo Esteban. José pasó de todo. Desde la esclavitud, la cárcel, la traición, pero dice que Dios, el verso 10, le libró de todas sus tribulaciones. Dios, y le libró de todas sus tribulaciones. Amados, el propósito de José no era, es que Dios me prosperó. No. La prosperidad por lo general siempre tiene planes divinos. Cuando Dios quiere prosperar a una persona es porque tiene un plan maravilloso. Y no es para ti mismo, sino que es para muchos. Porque así José lo entendió. Dijo, porque para... ¿Cómo que fue que dijo? Con un propósito me mandó Dios delante de ustedes para salvar a mucho pueblo. De eso se trataba la prosperidad de José. ¿Entiende? Entonces José pasó de todo. Hechos 7:12 dice que hay una palabra interesante. Aquí vamos a saltar al 12 rápidamente. Ahí dice el 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimento, ¿ve? 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, y esto, ¿por qué tiene importancia esto? Tiene una importancia tremenda. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, diga la primera vez. Es importante esto. La primera vez. Entonces, ¿dónde hubo, dice Esteban, trigo? No hubo trigo en Jerusalén. No hubo trigo en ninguna otra parte, sino que en Egipto. Y amados, a ver si lo logra. Este mensaje se llama así: rechazo, la aceptación y donde Dios pone sus ojos. Así es. Hay rechazo, aceptación y luego donde Dios pone sus ojos. Porque, amados, no hubo trigo en ninguna parte del mundo, sino que en Egipto. Pero por causa de aquel que Dios había llamado para ese propósito.
Amados, cuando Dios pone sus ojos, no importa la tierra. No importa el lugar donde tú estés, no importa si es Jerusalén. Hoy día todos dicen, vamos a Jerusalén porque allá Jerusalén, Jerusalén. Pero en realidad, amados, nosotros no vamos a la Jerusalén de esta tierra. Nosotros vamos a la Jerusalén celestial. Ese es el peregrinar que tenemos nosotros. No es Jerusalén de esta tierra. Sí, Jerusalén tuvo su importancia porque Dios puso sus ojos. Pero no quiere decir que en los otros lugares del mundo Dios no tenga ni una importancia. Dios, donde pone sus ojos, el lugar cobra importancia. Donde Dios pone sus ojos. Entonces, amados, el verso 12 dice que Dios envió a nuestros padres a la primera vez, pero fue la segunda vez que se dio a conocer a sus hermanos. La primera vez, amados, no se da a conocer José a sus hermanos. Los dejó, los identificó y dice, envió a nuestros padres la primera vez. El verso 13, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces, la primera vez no fue cuando se dio a conocer, fue la segunda, diciéndoles que era él a quien ellos habían. En la segunda, ¿qué hizo José? En la segunda vez, José le dice, yo soy aquel que ustedes rechazaron. Yo soy aquel que ustedes rechazaron. Recuerde que tenemos que contextualizar lo que Esteban está viviendo. Está viviendo una acusación. Y por eso que el relato que está emitiendo Esteban tiene que ver con esto. Y entonces, la primera vez, rechazo. La segunda vez, aceptación de parte de los hermanos de José. Esto quiere decir que lo mismo que le sucedió a José, le sucede a Jesús. Jesús vino por primera vez a la tierra y la gente lo rechazó así, pero con todo. Así, sin decir agua va, agua viene, lo rechazaron. Entonces, José no es reconocido la primera vez. Jesús tampoco es reconocido por su pueblo la primera vez. Pero ¿sabe cuándo van a reconocer a Jesús, el pueblo de Israel? Cuando Jesús aparezca en los cielos por segunda vez, y entonces todo ojo tendrá que rendirse delante de su presencia. Toda lengua confesará que Él es Rey y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Ve? De eso se está tratando el mensaje. Mesopotamia es mencionado en la Biblia y también Egipto, no porque fueran lugares especiales, sino es un lugar donde Dios se manifestó a los hombres, no porque el lugar sea especial, dije, sino porque Dios puso sus ojos para escoger y llamar para sus propósitos eternos. ¿Qué tenía Mesopotamia? Mesopotamia no tenía nada excepto que había un personaje que Dios llamó desde ahí. Ahora Mesopotamia es mencionado por causa de Abraham. Egipto es mencionado por causa de José. No es el lugar lo que hace especial a las personas. Tú no eres más especial por estar en este templo. A veces tenemos la tendencia de pensar que el templo te hace algo especial, el lugar te hace algo especial, pero nadie es especial por el lugar ni por el templo, porque ese es justamente el argumento que está presentando Esteban. ¿Me entiende? Ahora veremos
En el verso 17, el tiempo de la ley. Porque ya pasó lo de José. Pero recuerde que dice que se levantó un rey que no conocía a José. Se levanta un rey que no conoce a José y entonces la fama de José de repente se olvidó. Y se dice que la fama es efímera, ¿no es cierto? Peter Veneno lo decía. Y entonces, un día estamos aquí arriba y la gente pasa un año y después, sobre todo en nuestro país dice que tiene memoria corta. Es una memoria tan corta. Un día estamos reclamando por esto y después ya como que se olvidan. Y los políticos saben esa cosa. Y los políticos saben que a nosotros se nos va a olvidar en un mes, en 2 meses, nos meten una cuestión por la tele y empiezan a dar otras cosas y la gente se olvidó. Se olvidó de que se olvidó. Y por eso es que tenemos políticos que han estado presos en la cárcel y después están tirándose a la candidatura. Yo no sé cómo Lula da Silva en Brasil lo hizo. Es un hombre que está preso en la cárcel y después se postula y gana. ¿Qué le parece? Impresionante. Amados, la fama de José en Egipto ya la habían olvidado. Por eso alguien dijo que la fama es efímera. Hoy es y mañana ya es olvidada. Moisés es el dador de la ley, pero ¿qué había hecho él para agradar a Dios? El verso 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, porque la promesa estaba dada que volverían, ¿no es cierto? ¿A dónde? A la tierra de Canaán. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que, ojo, con los niños, para que no se propagasen. Yo no sé cuál es la idea de atacar a nuestros niños hoy en día. ¿Por qué le dio con los hijos nuestros? ¿Por qué le dio con niños pequeñitos? ¿Por qué tienen que presentarles? ¿Saben lo que hicieron estos tipos del gobierno? Le presentaron pornografía dura a los niños pequeños y más encima los manosearon. ¿Qué está pasando con esta gente? Que el Señor reprenda a todo este tipo de gente. ¿Sabe? Dios tiene cuidado de las viudas, de los huérfanos y del desamparado. Hay de aquel que ose tocar a esta gente y la gente que está desamparada, amados, esos niños desamparados. Hoy día uno va a un colegio, el hijo no tiene papá porque el papá anda por allá o murió, miles de cosas. Y hay desamparo, hay orfandad en medio de nuestros pequeños. Y amado, este rey también quiso exterminar a los niños. Y dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y dice, y fue agradable a Dios. Si Moisés es el dador de la ley, ¿qué hizo Moisés para agradarle a Dios? Pregunto yo, ¿qué hizo Moisés para que le agradara a Dios?
Aquí nosotros vemos inmediatamente el tema de la gracia. Es la gracia de Dios que tuvo con Moisés. Esto me lleva al mismo capítulo de Romanos 9, cuando se habla de Jacob y Esaú, que no habían hecho ni bien ni mal para que Dios tuviera gracia, hallara gracia en Jacob. Y por eso Dios le dice a los israelitas, un tiempo después, le dice, yo los amé en Jacob y aborrecí a Esaú. Aborrecí a Esaú. Y entonces, ¿en cuándo nos amaste? Sí, pues Dios los escogió en Jacob a todos ellos y nos escogió a nosotros. Nos amó. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Cuando un hijo ha hallado gracia ante los ojos de Dios, Dios lo va a usar de una manera tremenda. ¿Entiende? Entonces, amados, dice, cuando hubo cumplido la edad, el verso 23, de 40 años le vino al corazón. Esto es interesante, porque antes dice que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Y dice que este estuvo por varios meses en la casa de su padre. Y es ahí donde nosotros decimos que Jochebed, que es la madre de Moisés, y su padre, Amram, me parece que es el padre de Moisés, este hombre y su madre le enseñaron todo respecto a el Dios de los hebreos. ¿Me entiende? Le enseñaron todo respecto a eso. Entonces, amados, ¿qué podemos ver aquí? Vemos que a la edad de 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Habían dos hermanos, o sea, un egipcio oprimiendo a un hebreo. Y vino Moisés y mató al egipcio de un solo combo. ¿No es cierto? Todos sabemos eso. Pero él pensaba, escuche esto, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Mas ellos no tenían ni idea de todo esto. Porque aquí, amados, nos vamos a dar cuenta. Sigamos leyendo, y dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Si ustedes son hermanos, ¿por qué pelean? Escuche, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Nuevamente la palabra rechazo. Diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Aquí de nuevo está la primera vez y con el rechazo. Y esto tiene que haber traído a la memoria lo que dijeron acerca de Jesús. Esto en el concilio tiene que haber sonado un poco parecido. Porque los concilios no son tontos, están entendiendo más o menos para dónde lleva el mensaje este hombre. Y amados, por eso los mensajes, yo no sé si aquí nos estamos sintiendo aludidos o no con el mensaje de hoy, porque por lo general somos muy buenos para rechazar, la palabra de frentón, y después en la segunda decimos, ya, pero es que yo no sabía, es que a mí no, y empezamos a darnos excusas y excusas. Por eso este mensaje también es para nosotros, que muchas veces Dios nos habla y no hacemos nada. Estamos igual que el pueblo de Israel. Y ellos tienen que haber pensado y les tiene que haber traído a la memoria.
Porque cuando empezaron a decir que Jesús era rey, ellos dijeron, no queremos que Él nos gobierne, no queremos que Cristo nos gobierne. Nosotros tenemos un solo gobernante y nuestro gobernante es César. Rechazo. Así es como lo hicieron. Con esto, en pocas palabras, amados, Esteban le está diciendo una sola cosa. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés. ¿Quién te ha puesto por juez y gobernante de nosotros? ¿Para qué más dijo eso a esta persona? Eso, cuando digo así, es porque mi padre me explicaba así la escritura. ¿Para qué más? ¿Para qué dijo más? ¿Quién te ha puesto por juez y gobernante? ¿Quién lo ha puesto? Pero resulta de que Moisés ya, él tenía una visión. Yo maté al egipcio, ahora ellos verán que yo soy el libertador. Eso te habla de confianza en ti mismo. Hay gente que nos dice desde los púlpitos, nos están diciendo, cree en ti. Cree en ti. Oiga, amados. Creer en nosotros mismos y tener demasiada confianza en nosotros mismos no es tan bueno, es muy peligroso. Es muy peligroso la confianza en nosotros mismos. Yo creo en mí, yo creo, me tengo fe, yo sé que lo puedo lograr. Voy a sacar el campeón que tengo dentro de mi vida. Pero en realidad ni tan campeón, ni tan buenos somos a la hora de servir a Dios. A la hora de servir a Dios, amados, siempre hay un gran problema. Porque dice, ¿quieres tú quitarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años pasaron. Un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Dónde está la confianza en sí mismo ahora? Y temblando, no se atrevía a mirar. ¿Dónde está esa pachorra que tenemos que tener? ¿Dónde está eso? Se acaba. Porque, amados, cuando tú tienes un encuentro con la divinidad, amados, eres transformado de una forma extraordinaria. Porque aquí lo que estamos viendo es la transformación de Moisés. Un hombre valiente, poderoso en palabra, un hombre educado, un hombre que podía tenerlas todas en la vida. Amados, ahora lo vemos temblando ante la presencia de Dios. Un hombre que está siendo transformado cuando escucha la voz de Dios. Y temblando dijo, no se atrevía ni a mirar. Así, amados, porque ahí es donde caen todas nuestras potencias, nuestras capacidades. Porque, amados, ahora hay que saber depender de Dios. Por eso cuando usted ve a una persona muy agallada, muy aquí, muy allá, tiene exceso de confianza de sí mismo. Aunque a veces nosotros, aunque nosotros podamos saber al revés y al derecho lo que vamos a hacer, aún así debemos depender de Dios. Yo aprendí eso
Cuando yo tenía que salir a trabajar, salir a hacer lo que siempre hacía, amados, yo sabía que dependía de Dios. Yo sabía que dependía de Dios y que podía una cosa hacerme la vida a cuadritos. Por eso necesitaba orar, buscar a Dios con todo mi corazón. Ahí la transformación. Moisés está temblando y no se atreve a mirar. En Éxodo Moisés tuvo una conversación después. Recuerde, después de esta experiencia, Moisés tiene una conversación con el Señor. Envía por quien debes enviar, porque yo soy tardo en el habla. Empezó a ver ahora sus debilidades. Empieza a ver quién es Él realmente. No, Señor, envía a otro. Yo no sé hablar, soy tardo en el habla. Habla. Y el Señor le dijo, no, yo te escogí a ti y tú vas a ir igual. Y entonces, amados, aquí, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a depender de Dios, no importa si eres tardo para hablar, no importa si eres medio porfiadito, no importa si eres una persona que no tiene estampa, que no te pareces tanto a otros que tienen, no sé, tantas cosas, no importa eso. Lo importante es que vas a obedecer a Dios y vas a crecer, vas a tener fe en Él. Te vas a abandonar en los brazos del Señor. El Señor le dice, es tan fuerte esto que no puedo más que esto. El Señor le dice, ¿no te he escogido yo a ti? Moisés, no estás tan seguro de sí mismo ahora, sino que ahora tiene que aprender a confiar en Dios. El verso 33. Y le dijo, Señor, quita el calzado de tus pies. Escuche bien esto. Porque el lugar en que estás es tierra santa. Los judíos dicen que Jerusalén es la tierra santa. Ese lugar estaba en la península del Sinaí, muy al sur. Muy al sur. Pero el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, santo es. Esto nos debe a nosotros parar los pelos. Y nosotros tenemos que entender que no es, porque podríamos decir, este templo es el lugar santo donde Dios nos habla así, es cierto, por la palabra, pero no está limitado Dios a un templo. ¿Estamos claros? Recuerde que está la iglesia universal. Dios no está limitado porque Él tiene una iglesia universal, pero también está la iglesia local, que es otra realidad. Que no podemos irnos a un extremo, que somos tan rápidos, y después al otro extremo, que también somos rápidos para irnos allá y no saber equilibrar las cosas. En este caso, ellos estaban tan ensimismados en el templo, la tierra santa, el lugar santo. Con eso le estaba diciendo que Jerusalén no es la tierra tan santa, sino es el monte de Sinaí que está en la península del sur. ¿Sabe por qué era el monte de Sinaí era santo en ese momento? En ese momento. Porque estaba la presencia de Dios. No es el lugar el que te hace cosas, te da la santidad. No es el lugar. Amados, Dios nos está diciendo con esto que no es donde nosotros decidimos que es tierra santa y que no es, sino es donde Él está, es tierra santa. Puede ser el lugar más malo de la tierra, pero si Dios está ahí, quita el calzado de tus pies porque donde estás es tierra santa. Amado, si viniera aquí gente, no sé, con otras intenciones, pero si Dios está aquí, es tierra santa y caería muerto inmediatamente.
Por eso, esto es importantísimo tenerlo claro. ¿Tú te has preguntado dónde está el cielo alguna vez? Nosotros decimos allá arriba. Pero si damos vuelta al planeta, arriba y abajo. Y en fin, ¿dónde está el cielo? ¿Te has preguntado dónde está el cielo? Exacto. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la presencia de Dios? Eso es el cielo. Y amados hermanos, nosotros a veces queremos que el cielo descienda, que baje el cielo, que baje, cantamos, que el cielo descienda, aquí, aquí, aquí. Pero amados, si la presencia de Dios está, y yo te aseguro que Dios está aquí, y que el cielo está aquí mismo, la palabra, siendo exhortada la palabra, está el cielo aquí. Esto es importante. Donde está el cielo es el paraíso. Donde está el cielo está el deleite. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias de Dios para siempre para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? En el 7:35, y termino con esto, no voy a poder seguir todo, a pesar que ya no queda casi nada. Dice: a este Moisés a quien habían rechazado, nuevamente usa la palabra. ¿Cuántos rechazaron a Moisés? ¿Cuántos lo pudieron ver? ¿Dónde? ¿Cuántos rechazaron a Moisés? Cuando le dijeron: ¿quién te ha puesto por juez y gobernante? Eso es rechazo. ¿Ah? Claro. ¿Quién te ha puesto por rechazo? A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios. Por lo general, aquellos que rechazan, es el justo el que Dios envía. No, no queremos que no. Ya, a ese va a enviar Dios. Cuando el rey Ezequías, me parece que fue, consultó a los profetas y le dijeron: iré a Ramot de Galaad a pelear. Sí, anda, el Señor es contigo y todo el asunto. Y él tenía un profeta que siempre le decía todo lo contrario a lo que él quería. Porque nosotros somos así. A veces dicen: va a venir el profeta, y nosotros andamos así con la cabeza. Para que el profeta nos toque, el profeta. Aquí está la profeta. Aquí. Y no quieres. Rechazas esto, pero quieres al profeta. Porque el profeta te dice: dice, yo vi que tú tienes un negocio grande. Yo vi que tú tienes un asunto. Dios te va a prosperar por aquí, por allá, y te va a dar esto. Entonces, ¿quién no quiere profecía así, pues? Entonces este profeta, no me acuerdo el nombre, ¿cuántos se acuerdan? El profeta Micaías. Micaías estaba ahí, entonces le dijo: voy a ir a la pelea a Ramot de Galaad a pelear. Le dijo: sí, anda nomás, rey. Porque él sabía que los 400 habían dicho que sí, que fueran. Y el rey le dice: ¿hasta cuándo te he dicho que me digas la verdad? Y viene el profeta y le dice: yo vi a Israel meterse de cueva en cueva. Y dijo: una flecha te alcanzará y los perros van a lamer tu sangre. Donde se lavan las rameras. Tal y cual dijo el profeta, así era. Entonces, amados, el rechazo es peligroso. Lo mismo pasó con Jesús. A este que rechazaron, a este Dios lo ha puesto para liberar a su pueblo.
No quisieron que Jesús los gobernara. Pero justamente Dios levantó a Jesús, lo ungió con poder. Porque Él es el gran libertador que nosotros tenemos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis. Esto estaba escrito que se iba a levantar un profeta tal cual la palabra del Señor decía. A Él tenemos que oír. Pero esta gente no quiso oírlo, lo rechazaron y hasta el día de hoy en Israel, amado, se levantó una ley que está prohibido hablar de Jesús. ¿Cómo? Hoy. Sí, estoy hablando de hoy, en estos tiempos, hoy día, ahora, ya. Entonces, no quieren oír y este es el punto, amado. Entonces, voy a terminar mejor y lo termino en 5 minutos. Este Moisés dice que puso como libertador, que Dios puso como libertador de Israel. Dijo: Dios va a levantar a alguien que va a caminar entre ustedes, a Él tienen que oír. Pero ¿qué hicieron esto del concilio? El sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos, todos los familiares, porque cuando había un problema llamaban a los saduceos, los fariseos y a los alguacil y todos los llamaban, y los familiares también venían metidos entre medio. Para solucionar un problema que era de tipo espiritual. El pueblo de Israel, amado, estaba muy orgulloso de Moisés, pero lo rechazaron e hicieron un ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Moisés trajo la ley, pero ellos rechazaron a Moisés. Y amado, dice la palabra del Señor, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amados, tú puedes estar aquí, pero tu corazón puede estar en el mundo. Tú puedes estar aquí en este lugar y sabes lo que puede pasar con tu corazón, que lo tienes más metido en el mundo que en la iglesia, más en el mundo que en las cosas de Dios. Has rechazado a Dios y eso es peligroso. Tú no dices: yo no estoy rechazando. Sí, lo estás rechazando porque no aceptas la palabra, no aceptas el arrepentimiento. Yo sé que yo predico de una forma muy especial, si se quiere. Yo sé que no soy como para tener mucha fama, pero ¿sabe? Le puedo decir que tengo un gran peso, una gran responsabilidad de decir la verdad. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. En la iglesia tenemos 2 tipos de personas. En la iglesia tenemos la gente que quiere ver. Y otros que caminan por fe. Pablo dijo: por fe andamos, no por vista. Y por lo tanto, ellos querían tener algo visual ante sus ojos, querían tener algo que fuera totalmente visual ante sus ojos, en lo cual pudieran creer, regocijarse como lo hicieron con el becerro de oro. Pero saben, Dios le envió a Jesucristo, Dios mismo descendió visualmente y aún así no quisieron obedecer a Dios. Aún así no quisieron obedecer a Dios. Y esto es tremendo. Y dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los profetas. Amado, Amós dice que ellos rindieron culto dice: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel?
¿Sabe lo que ofrecían estos tipos? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré más allá de Babilonia. En Amós dice, parece que es Damasco, lo estábamos leyendo con mi esposa anoche, Damasco, pero Esteban dice más allá de Babilonia, porque recuerde que la deportación fue a Babilonia y después el reino del norte fue el que fue llevado a Babilonia y después también el reino del sur casi completamente desaparecido. Amados, lo que me hace temblar en esta tarde y lo que me hace tener mucho temor y miedo es cómo nos hemos conducido nosotros, cómo estamos viviendo. Porque tú puedes ser una persona que venga a la iglesia, pero sabes, no estás dispuesto a renunciar a nada por las cosas del Señor. No estás dispuesto a soltar tus ídolos. Las mujeres estudiaron, ya me parece que terminaron. Todavía le falta lo que se llama los ídolos del corazón. Amados, tenemos que sacar esos ídolos del corazón, porque estos ídolos nos pueden traer destrucción a nuestras vidas. Podemos llegar a una esclavitud tan grande. Dice que tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hice conforme al modelo que había visto. Amados, ese era el original que tenían ellos, porque había sido hecho como Dios le había dicho a Moisés. Y saben, el templo que tenían los judíos en ese momento, cuando está hablando Esteban, lo había hecho Herodes con puro oro por todos lados. ¿Por qué quisieron venir a derribar el templo el año 70 después de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque entre piedra y piedra estaba con oro. Había mucho oro. Pero ¿sabe? Era un tremendo templo. Pero ¿sabe lo que pasó? Estaba hueco. La presencia de Dios no estaba ahí. Eso es lo que le está reclamando. Por eso dice David, en presencia de nuestros padres hasta los días de hoy de David. David halló gracia delante de Dios, el verso 46, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Acaso no es el Señor? ¿A dónde vamos a encerrar a Dios? Por eso, amados, la iglesia es importante porque Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Donde quiera que estemos reunidos, vamos a ser el templo de Dios. Ojo con los que dicen, yo soy el templo. Eso no es verdad. Usted solo no es el templo. Un solo ladrillo aquí no constituye el templo. Un solo ladrillo no constituye el templo. Si usted quiere andar solito y digamos, no, yo en mi casa oro, en mi casa... No, no es así. Es cuando nos reunimos, somos el templo de Dios. Por eso, la respuesta de este hombre, duros de cerviz, les dijo. Esto es lo que muchas veces pasa con nosotros. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros resisten al Espíritu Santo. ¿Sabe? A veces tenemos una palabra que Dios nos está hablando, pero ¿sabe lo que hacemos? No nos da ni frío ni calor, no tenemos una expresión de arrepentimiento, no venimos ni siquiera al altar a pedir perdón al Señor por nuestro estilo de vida, sino que más bien resistimos al Espíritu Santo en nuestros corazones.
Porque a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron y que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Yo una vez estaba predicando en cierta parte, no voy a decir dónde, y me cuentan después que había una persona que estaba diciendo, este pastor así decía, porque lo que yo decía a esa persona le dolía, no sé, algo pasaba, porque estaba hablando la palabra del Señor. Y amados, cuando nosotros estamos diciendo la verdad, de repente hay gente que empieza a subirle la temperatura. Hay gente que empieza a moverse para todos lados. Hay gente que mira para allá, para acá. ¿Sabe? La actitud correcta de nosotros es que nos arrepintamos. Yo no estoy señalando a nadie aquí, pero ¿sabe? Esto es para todos nosotros, aún el que habla. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Saben? Aquí hay varias interpretaciones respecto a este pasaje. Una es que en la Biblia las Américas dice que Cristo no estaba solamente a la diestra de Dios, dice que estaba puesto en pie. Y eso también indica que Jesús estaba, como quien dice, ya Esteban está a unos versículos de ser muerto. Si usted mira los versículos, hasta que llega y lo matan. Esteban dijo, aquí ya me queda poca vida. Y voy a dar todo el hilo que tengo en la carretilla. Y les dijo las verdades. Y Esteban es acusado de lo mismo que fue acusado Jesús. Y Esteban dice las mismas palabras que dijo Jesús. No les tomes en cuenta este pecado. Las diferencias que hay entre los hombres de Dios y de los que a veces dicen ser hombres de Dios y no lo son, es el carácter. La Biblia dice que todos fijaron los ojos en Esteban y dice que tenía una cara de ángel. Usted ha visto a un cierto personaje que dice que habla de Dios, pero se le salen unas tremendas palabras, no tiene paciencia, no tiene carita de ángel. No tiene eso que tenía Esteban, que aunque lo estaban matando, él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros por lo general, no, se las queremos dar y queremos usar las mismas herramientas que usa el mundo. Queremos pegar combos, queremos decir hasta garabatos si es posible. No. No es así, esas son las grandes diferencias. Amados, yo creo que el Señor nos tiene que decir algo interesante. Ellos tenían sus propios ídolos y aunque no regresaron físicamente, ya en sus corazones habían resuelto volver a Egipto. Ellos tenían la ley y la rompieron teniendo ídolos. ¿Sabes? Cada vez que tú tienes la palabra del Señor y prefieres hacer otra cosa que la palabra del Señor, estás rompiendo la ley de Dios y estás haciendo lo que tu corazón te dicta y no lo que dicta la palabra del Señor. Yo creo que hoy el Señor, yo sé que está hablando. Amados,
El resumen de todo esto es, Esteban estaba diciendo que hay una actitud que se repite siempre en el pueblo de Israel y a veces en la iglesia. Siempre rechazando. La primera vez y en la segunda lo aceptamos. Ellos rechazaron a Moisés, pero en la segunda después decían, es el gran patriarca que tenemos. Porque después que mueren las personas son todos buenos, pues, ¿no es cierto? Después que mueren las personas se le ve la parte bonita nomás. El pueblo tiene problemas muchas veces con el lugar para declarar lo que es sagrado y santo. Pero Dios dice que no es el lugar, sino que es donde Él está, es el lugar, ese santo. Dios de Mesopotamia escoge a Abraham, a José en Egipto. Pero a esta altura, todos estos personajes ya estaban entendiendo el mensaje de Esteban. Por eso lo mataron. ¿Qué dice? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amados, me recuerdo lo que decía el pastor Jorge, que esta es una gran oportunidad para el arrepentimiento. Saben, se dice que Cristo puesto en pie era la gran oportunidad que le estaba dando al pueblo para arrepentirse. Pero ellos prefirieron sus ídolos, prefirieron sus tradiciones, prefirieron decir qué es lo que era sagrado y lo que no era sagrado. Se quedaron con su templo, pero que después fue destruido. Jesús dijo que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el sacrificio y la ofrenda cesó el año 70, donde ya no hubo más sacrificio. Porque Él es el gran sacrificio y la gran ofrenda por el pecado. No hay más. Que Dios nos perdone. Yo le decía a mi esposa, no sé cómo predicarlo, no sé cómo decirlo, pero siento en mi corazón que todo ídolo que haya en nuestra vida debemos sacarlo de nuestros corazones. Que Dios nos perdone. A veces nos atrevemos a decir que yo soy así. Eso es idolatría. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, tú tienes que rendirte ante Él. ¿Pero por qué? Pues si yo soy libre, sí. Pero resulta que nosotros le debemos obediencia, fe a nuestro Dios, porque Él es creador de todas las cosas. Yo no sé si estuviera esa necesidad de arrodillarte delante de Dios. Me gustaría que oráramos arrodillados y nos tiráramos un poquito y le pidiéramos perdón. Tantas cosas que hay que tenemos como ídolos. Un celular, la televisión, los juegos de los jóvenes. ¿Cuántas horas pasan jugando? ¿Cuánto tiempo, decía, invertimos para orar? Decía la pastora Katy. ¿Cuánto tiempo invertimos para orar? Yo quiero que nos arrodillemos y pidamos perdón. Amén. Puede pasar aquí adelante. Mire, está súper lindo para venir adelante. Pase.
Pase a... Mire, le va a hacer bien. Nos va a hacer bien. Pipe, a la rodilla. Ahí, a la rodilla, a la rodilla. No, nada de música. A la rodilla. Hay una música que está sonando en el cielo. Nada de música. Todos a la rodilla. Vamos ahí, vamos. Bajen los que quieran ahí a la rodilla. Es mejor estar humillado ante los pies del Señor. Ore al Señor ahí, dígale: Señor, perdona mis pecados. Señor, te rogamos en esta hora, perdónanos, porque siempre estamos rechazando tu palabra, siempre están metidos aquellos ídolos dentro de nuestro corazón. Le damos tanto tiempo a los ídolos y a ti no te damos ni siquiera 1 minuto, 5 minutos. Perdona, Señor, nuestra manera de vivir, que decimos ser creyentes, pero en realidad es lo que menos hacemos. Abraham fue llamado padre de la fe por causa de que él creyó a lo que Dios le dijo. No era muy auspicioso el llamado porque su descendencia iba a ser esclava, iban a ser maltratados. No tuvo herencia en Canaán ni para sentar un pie. No tenía hijo cuando Dios le dio la promesa. Pero todo después cambió porque él fue padre de muchedumbres. Hasta los días de hoy, si Abraham fue llamado amigo de Dios, nosotros también lo somos, pero porque obedecemos a Dios. Señor, saca aquellas cosas que están entrando a través de nuestras casas, Señor. A veces nuestras casas están cargadas de ídolos. Nuestras casas habita justamente aquellos ídolos que no debemos tener. Perdónanos. No podemos dejar muchas veces de venir a la casa del Señor porque está la comedia, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer esto otro. Señor, nosotros nos debemos a ti. Debemos buscar esa dependencia, así como Moisés llegó a temblar a la presencia de Dios. Él tenía confianza en sí mismo, pero hasta que Dios le habló se terminó sus capacidades. Ya no veía sus capacidades, sino que más bien sus imperfecciones. Señor, estamos aquí para ver nuestras imperfecciones. Nunca más rechacemos a Dios. Nunca más rechacen al que habla, sino que más bien atendamos a la palabra de Dios. Que no andemos con esos ídolos cargándolos en nuestras vidas. Señor, el juicio, dijo el Señor Jesús, sería más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellos que vieron los milagros más portentosos en su vida. Para aquellos que vieron toda clase de milagros como el pueblo de Israel. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, porque si en Jerusalén se hubiesen hecho estos milagros, ¿qué tiempo ha de que te hubieses arrepentido? Señor, ayúdanos para arrepentirnos de verdad. Que comience un nuevo tiempo, Señor, después de esta oración. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero siempre digo, tú tienes capacidad para estar 2 horas pegado en una televisión viendo una película.
pero no tienes capacidad para estar muchas veces en la casa del Señor, para dedicar tiempo, para gastar tiempo en Él. Señor, ayúdanos y bendícenos en este día. Yo sé que hay muchos que están sintiendo dolor en su corazón. Oro para que tú saques todo aquello que está molestando en la vida personal de cada uno. Tú nos conoces muy bien. Perdona nuestros pecados. De verdad, Señor, te lo decimos. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Perdona la confianza en sí mismo que tenemos y no sabemos depender de ti. Dios mío, bendícenos, ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.